Bienvenidos. En esta serie de conferencias tituladas Meditando con los grandes maestros, desplegaremos la esencia de la enseñanza de Sankara, Lao Tse, Ramana Maharshi, Ponja, entre otros, a través de las preguntas formuladas por nuestros queridos amigos y oyentes. Hoy hablaremos de Buda, Krishnamurti. Algunos lo consideraban el Buda Maitreya. El mismo, si lo buscan en la biografía de Mary Lutyens, la imagen de Maitreya siempre lo siguió. Forma parte de un misterio. Bueno, también hablaremos del observador y lo observado, la realidad, la verdad y del misterio sagrado. Pregunta: si la verdad está dentro del corazón, ¿para qué existen las religiones y las sectas? Existen para hacer negocio con las cosas esenciales, porque los intermediarios entre nosotros y lo sagrado están de más. Respecto de si la verdad se encuentra dentro del corazón, les diré que esa zona se usa para trabajar la meditación sobre Anahata Chakra. Algunos budistas dirigen la mente hacia esa zona para hacer florecer la compasión, porque el Buda decía que hay que tener un corazón inteligente. De todas formas, la verdad está más allá del tiempo, de la causalidad, y no tiene un lugar particular. Esta pregunta reza así: ¿el fin del yo es la puerta para entrar en el misterio sagrado? Sí, es la llave que permite vivenciar los estados trascendentales. Pero les debo recordar que si bien una de las funciones de la mente es elaborar conceptos y hacer abstracciones, eso no le servirá de mucho en el campo espiritual. Si usted habla del fin del yo, pero no está alerta a sus movimientos en la vida cotidiana, esas mismas palabras se volverán una trampa. También debe tener presente que si convierte el misterio sagrado, el nirvana, la verdad o lo que sea, en un ideal para alcanzar, esa errónea actitud lo llevará a disipar la energía inútilmente y a perpetuar la dualidad. Pregunta: ¿un asesino serial puede alcanzar el nirvana u otros niveles superiores de conciencia? Sí y no. Le explicaré por qué la contesto así. Cuando una persona comete este tipo de aberraciones, es porque se dieron un conjunto de factores cerebrales, psiquiátricos y de otro tipo, y esa clase de karma nefasto tiene su propio ímpetu. En teoría, la comprensión no pertenece a la órbita del tiempo. La gracia divina, un discernimiento casi milagroso podría suceder. Un dicho antiguo decía: a más pecador, más santo. Pero generalmente las cosas no funcionan de esa forma.
El nirvana exige un estado de tremendo equilibrio entre el cuerpo, la mente y el corazón. Y los asesinos seriales y psicópatas suelen estar sumergidos en grandes conflictos y contradicciones mentales. Si no, jamás podrían llegar a hacer esas cosas. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿La existencia sufriente y condicionada es una forma de letargo? Su pregunta es muy extraña, pero le diré que sí, porque trascender la miserable condición humana exige una entrega, pasión e intensidad extraordinarias. La mayoría de las personas están semidespiertas o semidormidas, como les guste más. El dolor, el estado condicionado, las costumbres, tradiciones y hábitos impiden el florecimiento absoluto del hombre y lo hacen caer en el letargo. Pregunta. Lo inmanente y lo trascendente, la realidad y la verdad, ¿son en esencia lo mismo? ¿La energía es acción pasiva o en movimiento, manifestada o no? Toda la vida es energía, inclusive los deseos, pensamientos y sentimientos lo son. Cuando la energía fluye sin fricción, conflicto ni contradicción, es inmensa e inagotable. La verdad es una energía pura e ilimitada. La realidad, la naturaleza y todas las cosas limitadas no están separadas de ella. Pero el ego engendra fricción y conflictos psicológicos. Por eso, malgastar la energía inútilmente es la esencia de la ignorancia espiritual. La siguiente pregunta reza así. ¿La verdad está aquí o allá? ¿Con nosotros o sin uno? Porque si lo sagrado está alto en el cielo y allende nuestro, ¿por qué tendría que importarnos? La verdad solo puede florecer cuando hay libertad y un vasto espacio interior. Cuando esas cosas existen en nosotros, trascendemos el aquí y el allá, el cielo y la tierra, porque deja de existir la separación entre uno y lo sagrado, que es engendrada por el yo. Krishnamurti decía que la base está más allá del silencio. El Buda y otros maestros se limitaron a hablar del vacío inmensurable, del sunyata. Pero aquí debo destacar que la verdad trasciende la causalidad. Por eso no puede situarse aquí o allá. Finalmente le diré que lo sagrado no necesita del hombre. Y si a usted no le importa restablecer la relación con lo único que trasciende la muerte, el dolor y las miserias de la existencia, siga como hasta ahora. Continúe persiguiendo el placer para huir del dolor y perpetúe de esa forma la corriente de samsara. Ya saben que el Buda llamaba así a la existencia sufriente y condicionada, por si alguno nos escucha por primera vez. Pregunta.
Los dogmas de las religiones organizadas como el budismo, el cristianismo y todas las demás son formas de comodidad. ¿Y cómo podríamos integrar las diversas corrientes de la sabiduría de la humanidad? Teniendo un cuidado extremo de no quedar atrapado en las palabras y vivenciar así el espíritu que subyace detrás de ellas, porque hay que ir más allá de todos los conceptos. Por ejemplo, Buda y Cristo prácticamente predicaron lo mismo. Pero si busca comparar lo que uno y otro dijeron, eso no les ayudará a liberarse. Porque lo esencial es trascender todas las trampas de la mente. Recuerde esta enseñanza de Buda. El saber es algo bueno, pero no sirve para nada. Es solo por la práctica como puede adquirirse la verdadera ciencia espiritual. Por eso, muchos leen libros religiosos a granel o aprenden literatura sagrada de memoria, pero jamás comprenden la verdad ni vivencian el estado búdico. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿El observador es el movimiento del pasado o es una cosa vital? Aquí hay otras preguntas importantes que también hay que formular. ¿Quién es el que observa los movimientos de la conciencia? El observador es una entidad muerta y estática, un compuesto de conocimientos y experiencias, o es una entidad viviente. Porque existen dos estados de observación. Si es una cosa muerta que ve una cosa viva, subsistirá el yo. En cambio, si es una cosa viva que observa un movimiento viviente, entonces florecerá el estado de creación y terminará el espacio entre el observador y lo observado. Así se deja de disipar la energía inútilmente. Porque cuando el pasado es completamente comprendido, moramos en el vacío. Pregunta. ¿Es posible ser pacífico e intenso al mismo tiempo? Cuando se consagre a vivir consigo mismo de manera holística, es decir, poniendo toda su atención al dolor, al temor, a la ansiedad o a lo que sea, descubrirá que cesa el conflicto, la contradicción y entonces tendrá una enorme energía. Así, toda la estructura psicosomática se vuelve sensible, inteligente e intensa en grado sumo. Porque como bien decía Krishnamurti, usted no puede hacer nada sin pasión. Si no se compara con otros, será lo que usted es. Aclaremos finalmente que la plenitud no conlleva un estado de estancamiento. En realidad es todo lo contrario, porque genera la energía para comprender la vida
como un todo inseparable. La siguiente pregunta reza así: ¿quién empezó primero, el pensador o el pensamiento? ¿Puedo poner un toque de humor en todo esto? Ayer escuché esta frase que me hizo reír. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La respuesta fue el gallo. Ahora sigamos adelante. Krishnamurti, cuando le preguntaban esto, respondía lo siguiente: este es un argumento sagaz que no lleva a ninguna parte. Puede observar en usted mismo que en tanto no hay pensamientos, lo cual no significa que la mente se halle en blanco o en un estado de amnesia, mientras no hay un pensamiento derivado de la memoria, de la experiencia o del conocimiento, no hay pensador en absoluto. Si comprenden esto profundamente, verán que cada reto de su vida será respondido de manera nueva, no con todo el lastre del pasado. Pregunta: el Buda decía que la meditación sobre la serenidad es importante, pero ¿cómo se hace? El Buda decía que esto implica mantenernos por encima del amor y del odio, de la riqueza y de la pobreza, observando nuestra vida con una calma imparcial y una tranquilidad perfecta. Les recuerdo que esto implica comprendernos de manera radical y estar alertas. Porque cuando la mente se silencia, podemos ver el mundo tal cual es, no como quisiéramos que fuera. La próxima pregunta dice lo siguiente: para mí, el yo siempre está destinado a renacer. ¿No coincide conmigo? Esta conclusión a la que ha llegado no la comparto. Le contestaré con estas palabras del Buda. Si el yo está destinado a renacer en cualquiera de los tres mundos, ya sea el infierno, la tierra o los cielos, siempre encontraréis inevitablemente la misma clase de existencia. Así, no podrán escapar al nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y no habrá una liberación final. En otras palabras, si el yo siempre reencarnara, sería la continuidad modificada de lo mismo. Por eso lo fundamental es salirse de la corriente de la vulgaridad y trascender la continuidad psicológica, erradicando de raíz el yo. Es la única forma de estar fuera del oscuro callejón al que nos condujo la ignorancia. Pregunta: escuchar atentamente sus conferencias ¿es meditar? Sí, pero si al mismo tiempo está alerta a cada pensamiento que se posa en su mente. En cambio, si solo se quedó con un manojo de palabras o la sedujo las ideas ingeniosas, no le servirán de mucho.
Tenga presente que la meditación implica ver y escuchar todo con atención completa, no solo en partes. Por eso es una de las cosas más admirables de la vida. Krishnamurti decía que si uno no sabe cómo meditar, es como si le faltara un órgano o un sentido. Cuando escucha estas conferencias y en su vida cotidiana se da cuenta pasivamente de lo que le ocurre sin elección alguna, está meditando. No le quepa ninguna duda. Pregunta: ¿cómo puedo hacer para que la mente no tenga ni una mácula de distorsión? Esta frase del Buda lo ayudará. El yo no es más que un conjunto de agregados, estando tan vacío su mundo como un sueño de la imaginación. En otras palabras, la mente egocéntrica no es distinta de su contenido. Sin la carga de la memoria inútil del pasado, el yo no puede existir. La marea de los siglos se manifiesta en el presente. El yo es ese movimiento que actúa frente a los retos de la vida, dándose una falsa identidad a través de los muchos agregados. Para que la mente no distorsione lo que ve, tiene que vaciarse completamente. Pero como dijo el Buda, la conciencia del yo cierra los ojos del espíritu y oculta la verdad. Es el origen del error, la fuente de la ilusión, el germen del pecado y el creador del mal. La humanidad torció el rumbo cuando engendró esa fuerza nefasta. Ahora debe despertar de su sueño y trascenderlo. Y la última pregunta reza así. El Buda decía que aquel que ame la verdad no morirá jamás, porque bebió el agua de la inmortalidad. ¿Pero qué tipo de vida le espera? Al meditar, vivenciamos lo esencial y somos uno con la vida. Todo surge y muere, salvo la fuente atemporal que es inseparable del sunyata. Por eso es a aquello a lo que tenemos que aspirar. El Buda y Krishnamurti, con palabras diferentes, y por supuesto también otros maestros, trataron de describir la paz, la dicha y la felicidad atemporal implicados en el nirvana. Pero ese estado no pertenece al ámbito de la causalidad, y como no es un compuesto, no se puede afirmar que esté aquí o allá. Cuando la mente se liberó de manera completa, se vivencia el espacio interior inmensurable. Esa es la verdadera vida eterna, el reino de los cielos, o como quieran llamar a aquello que está más allá del tiempo. Porque cuando se rompen todas las ataduras, la vida y la muerte son la misma cosa. Entonces hay un tercer factor que viene a nuestro encuentro.
Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. En la próxima seguiremos meditando con los grandes maestros a través de las preguntas que me acerquen en los comentarios del capítulo o al correo grandesmaestros@mail.com. Para escuchar gratis mis libros u otras de mis conferencias, los invito a ver mi perfil online. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden que mi amor está siempre con ustedes.